Buenas tardes, ladies and gentlemen. Bendecido martes. Como siempre damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. A esta lección le vamos a colocar por nombre: No nos metas en tentación. Vamos a basarnos en Mateo 6, capítulo 6, versículos 9 al 13. Y bueno, esto es basado en la oración del Padre Nuestro. Esto está encontrado en los versículos que estamos explorando hoy y es una de las oraciones más significativas en el cristianismo. Debemos recordar que el Señor nos enseñó esta oración como un modelo para nuestras oraciones y no para repetirla mecánicamente. Esto es algo que el Señor nos dice claramente en Mateo 6, 7 y 8, donde el Señor no advierte contra no advierte contra las repeticiones vanas y nos anima a orar de manera sincera y consciente. Esto nos muestra la importancia de la sinceridad en nuestras oraciones y de hablar con Dios desde el corazón. Pero en la oración del Padre Nuestro existe una frase en particular que en ocasiones ha causado confusión. Esta frase es cuando el Señor dice: no nos metas en tentación, o no nos dejes caer en tentación como la conocemos normalmente. Esta frase ha suscitado preguntas y reflexiones. En efecto, si Dios no tienta a nadie, ¿por qué dice el Señor que pidamos esto en nuestras oraciones? Es fundamental entender que esta petición no implica que Dios nos tiente, sino que buscamos su protección y guía para evitar caer en situaciones que podrían poner a prueba nuestra fe. En Santiago 1:13 se nos dice claramente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esta afirmación establece que Dios no es la fuente de la tentación. Sin embargo, vivimos en un mundo lleno de pruebas y desafíos que pueden tentarnos a alejarnos de Dios. Así que al decir no nos metas en tentación, estamos reconociendo nuestra debilidad y pidiendo la fortaleza y guía de Dios para mantenernos firmes. En este estudio profundizaremos en tres aspectos claves: la guía y la protección divina, el reconocimiento de nuestra debilidad y la necesidad de fortaleza, y las pruebas y tentaciones desde una perspectiva bíblica. Y para esto utilizaremos versículos bíblicos y citas de teólogos reconocidos para ilustrar estos puntos, asegurando una comprensión clara y accesible. La frase "no nos metas en tentación" refleja nuestra necesidad de la guía y protección de Dios para evitar situaciones que podrían tentarnos a pecar. En Salmo 23:4 encontramos consuelo en la protección de Dios cuando leemos: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este versículo nos asegura que Dios está con nosotros incluso en los momentos más difíciles. Así que al pedir no nos metas en tentación, estamos buscando esa protección divina para mantenernos seguros en su camino. En 1 Corintios 10:13, el apóstol Pablo nos recuerda que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir. Nos dice textualmente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Esta promesa nos asegura que Dios siempre nos proporcionará una salida para evitar caer en pecado. C.S. Lewis escribió: la oración en sí misma nos recuerda nuestra dependencia de Dios. Esta dependencia es crucial para nuestra vida cristiana. Al orar no nos metas en tentación, reconocemos nuestra necesidad constante de la guía y protección de Dios
para vivir una vida piadosa. Reconociendo la protección divina, también debemos aceptar nuestra debilidad humana y la necesidad de buscar fortaleza en Dios. Reconociendo nuestra debilidad y necesidad de fortaleza, es admitir nuestra debilidad como un paso importante hacia la dependencia en Dios y la búsqueda de su fortaleza. En Romanos 7, 18 y 19, el apóstol Pablo reconoce su lucha con el pecado cuando escribió: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Este reconocimiento de nuestras limitaciones nos lleva a buscar la ayuda de Dios. Y algo para reflexionar es no creernos, por muy santificados que estemos, por mucha lucha que hayamos ganado, no nos creamos vencedores. Esto es una vida, una carrera de resistencia. Nosotros como cristianos tenemos luchas día a día. El apóstol Pablo, que fue uno de los más ejemplares, lo digo porque fue una persona que ni siquiera tuvo esposa ni nada. Él vivía enteramente para Dios. Por lo tanto, él vivía en comunión constante con Dios y solamente Él era su sostén. Eh, yo creo que los otros apóstoles, aunque solamente se menciona a Pedro, pero no todos caminaron 100% eh, en solitario. Creo que siempre tuvieron pareja, o sea, esposa, pues, porque ellos sabían que tenían que tener su vida en orden, y para tener una vida en orden uno tiene que estar casado bajo el mandamiento de Dios. En la misma palabra se dice: lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, que es una frase que cuando las personas se casan las dicen los sacerdotes que los casan, ya sean pastores o curas, lo que sea, donde usted se congregue. Y bueno, uno no puede darse como de orgulloso de que no, que yo soy santo, yo puedo soportar cualquier tentación, etcétera, 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 porque nos tenemos que recordar siempre del apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue uno que le cortó la oreja a un soldado romano cuando fueron a apresar a nuestro Señor Jesús. Y sin embargo, cuando, lógico, en ese momento se sentiría apoyado porque estaban varios de los apóstoles, estaban varias personas con Jesús, pero en el momento de ser confrontado, cuando estaba solo, él negó a nuestro Señor no una ni dos veces, lo negó 3 veces, por miedo y sabiendo el que Dios era, o sea, Jesús es el Hijo de Dios, es Dios. Él tenía muy claro esto. Por eso esa famosa frase donde dice: no te lo ha revelado carne, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando le dijo Jesús, cuando le preguntó que quién creían ellos que era Él. Y Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y esto, o sea, nosotros ni siquiera hemos caminado de tú a tú, tenerlo ahí palpable a Jesús. Nuestra convicción es por fe. Y no podemos entonces, por mucho amor que le tengamos a Dios y muy santificados que nos sintamos, no podemos decir yo puedo soportar todo. No, no seamos arrogantes. Mil bendiciones.